Buen día. Bienvenidos a su canal de audiolibros Speakbook. Esta semana le toca a un cuento corto del prestigioso escritor Joseph Sheridan Le Fanu. Les dejo algo de información sobre la obra y el escritor. Cuento. El convenio de Sir Dominic. Escrito por Joseph Sheridan Le Fanu. Sobre el autor, Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, Dublín, 1814-1873, nació en el seno de una importante familia irlandesa con ascendencia francesa que fue cuna, además, de varias generaciones de hombres y mujeres de letras. Su obra no es extensa pero sí genuinamente visionaria, pues Le Fanu no solo se interesó de forma pionera por temas hasta entonces ignorados, pero que habrían de poblar ya para siempre las páginas de la narrativa europea, los vampiros, las persecuciones, los fantasmas, sino que además supo moldearlos en una forma que acabaría convirtiéndose en canon y referente de los nuevos géneros literarios. La clásica historia de fantasmas, que hoy nuestra imaginación asocia casi inevitablemente a la impotente hechura de la mansión victoriana, tiene en Le Fanu su padre fundador y precursor más directo. Sinopsis. El pacto de Sir Dominic Sbargin, fue publicado en 1872 en la revista literaria de Charles Dickens All the Year Round. Es un ejemplo arquetípico del buen cuento de fantasmas. Un viejo paisano desvela al narrador la historia de un antiguo aristócrata que, acosado por las deudas provocadas por su vida disipada, realiza un pacto con el maligno que termina con su muerte transcurrido el plazo de 7 años del acuerdo. Inicio. Así como los contratos de compra-venta y de alquiler están rigurosamente legislados, los pactos diabólicos tendrían que estar incluidos en la ley. Por ejemplo, el artículo primero enumeraría los elementos necesarios: viejo pergamino, pluma, aguja esterilizada, almanaque perpetuo. En los primeros días del otoño de 1838 un asunto de negocios me llevó al sur de Irlanda. El tiempo era agradable, el lugar y la gente me eran nuevos. Alquilé un caballo en una taberna y envié mi equipaje con un sirviente a bordo de una diligencia de correo y luego, con la curiosidad de un explorador, inicié un recorrido de 25 millas a caballo, por caminos inhóspitos, hasta llegar a mi destino. Atravesé pantanos, colinas, planicies y castillos en ruinas, siempre bajo un consistente viento. Inicié la marcha tarde, y habiendo hecho poco menos de la mitad del camino, ya estaba pensando en hacer un alto en el próximo lugar conveniente, para que descansase el caballo y se alimentase, y también para hacerme de algunas provisiones. Eran cerca de las 4 cuando el camino, que ascendía gradualmente, se desvió a través de un desfiladero entre la abrupta terminación de unas montañas a mi izquierda, y una colina que se elevaba a mi derecha. Abajo se erguía una precaria villa bajo una larga línea de gigantescos árboles de hayas, cuyas ramas cobijaban a pequeñas chimeneas que emitían sus respectivas columnas de humo. A mi izquierda, separadas por millas, ascendiendo el cordón montañoso antes nombrado, había un bosque salvaje, cuyos follajes y helechos terminaban en las rocas. A medida que descendía, el camino daba algunas curvas, siempre teniendo a mi izquierda el paredón de piedra gris, cubierto aquí y allá con yedra. Y al acercarme a la villa, a través de sendas en el bosque, pude ver el largo murallón de una vieja y ruinosa casa ubicada entre los árboles, a medio camino entre el pintoresco paisaje montañoso. La soledad y la melancolía de esa ruina picó mi curiosidad, y una vez que hube llegado a la posada de St. Columkill, habiendo puesto a descansar a mi caballo y permitiéndome a mí mismo una buena comida, comencé a pensar nuevamente en el bosque y la casa ruinosa, resolviendo dar luego un paseo por aquellas soledades. El nombre del lugar, supe, era Dunoran, y luego de traspasar el portón de entrada a la propiedad, inicié un paseo por la dilapidada mansión. Una larga senda en la que sobresalían muchas ligustrinas, me llevó, luego de algunas curvas y recodos, a la vieja casona, bajo la sombra de los árboles. El camino traspasaba una hondonada recubierta de malezas, pequeños árboles y arbustos, y la silente casa tenía su puerta principal abierta hacia esta oscura cañada. Más allá se extendían robustos árboles por entre la casa, en sus desiertos parques y establos. Entré y vagué por todos lados, viendo ortigas y ligustrinas a través de los pasillos. De cuarto en cuarto los cielorrasos estaban caídos, y por aquí y por allá había vigas oscuras y raídas, con zarcillos de yedra por todos lados. Las paredes altas, con el yeso picado,
estaban manchadas y enmohecidas. Las ventanas estaban opacadas por la hiedra, y cerca de la gran chimenea unos grajos, especie de pequeños cuervos, revoloteaban mientras que de los árboles que cubrían la cañada, desde el otro lado, se escuchaban los graznidos de sus pichones. Y, mientras caminaba por entre aquellos melancólicos pasillos, mirando solo en las habitaciones cuyos entarimados no estaban hundidos, circunstancia que hacía de mi exploración una actividad peligrosa, comencé a preguntarme por qué una casa tan grande, en el medio de tan pintoresco paisaje, se había permitido decaer. Soñé con la hospitalidad de quienes mucho tiempo antes fueran sus dueños, e imaginé la escena de fiestas y francachelas que se habría visto en medianoche. La gran escalera era de roble, y había aguantado maravillosamente el tiempo. Me senté en sus escalones pensando vagamente en la transitoriedad de todas las cosas bajo el sol. Excepto por el ronco y distante clamor de los pichones, apenas perceptible desde donde yo me encontraba sentado, ningún sonido quebraba la profunda quietud del lugar. Raras veces había experimentado tal sentimiento de soledad. No había viento, ni siquiera el crepitar de una hoja marchita a través del pasillo. Todo era opresivo. Los altos árboles que se erguían alrededor de la casa la oscurecían y añadían algo de terror a la melancolía del lugar. En ese momento, cercano a mí, escuché con desagradable sorpresa una voz muy particular que repitió estas palabras: comida para los gusanos, muerta y podrida. Había una pequeña ventana en la pared, y a través de su oscuro hueco vi, casi entre las sombras, la forma difusa de un hombre, sentado y bamboleando su pie. Me miraba fijo y reía cínicamente. Antes de que pudiera recuperarme de la sorpresa, repitió este dicho: si la muerte fuera una cosa que con dinero se pudiese evitar, los ricos vivirían y los pobres habrían de morir. Fue una gran casa, señor, continuó, la casa Dunoran, de los Sarsfield. Sir Dominic Sarsfield fue el último de su familia. Perdió la vida a no más de 6 pies de distancia de donde usted está sentado. Y mientras decía esto, saltó con un leve brinco al piso. Tenía el rostro oscuro, rasgos afilados, un poco encorvado. Tenía un bastón para caminar con el cual señaló a un punto en la pared. Una mancha en el yeso. ¿Ve usted la marca, señor?, dijo. Sí, respondí, al tiempo que me paraba y miraba con curiosa anticipación. Está a unos 7 u 8 pies del piso, señor, y usted no adivinará de qué proviene. Me temo que no, dije, supongo que es una mancha de humedad. Nada de eso, señor, respondió con la misma sonrisa cínica, aún apuntando al manchón con su bastón. Es un manchón de sesos y sangre. Está ahí desde hace más de 100 años, y nunca se irá mientras la pared esté en pie. ¿Entonces fue asesinado? Peor que eso, señor, respondió. ¿Tal vez se suicidó? Peor que eso, señor. Soy más viejo de lo que parezco, señor. Usted no podrá adivinar mis años. Se quedó en silencio, mirándome, como invitándome a una conjetura. Bueno, yo diría que usted tiene unos 55. Rió, tomó una pizca de rapé y dijo: cumplí 70 hace poco. Le doy mi palabra que no lo aparenta. Aún no lo puedo creer. ¿Usted no recuerda la muerte de Sir Dominic Sarsfield?, dije, mirando la ominosa mancha de la pared. No, señor, eso ocurrió mucho antes de que yo naciera. Pero mi abuelo fue mayordomo aquí y muchas veces escuché de su boca el relato de la muerte de Sir Dominic. No hubo mayordomo en la casa desde que ocurrió aquello, pero hubo 2 sirvientes que la mantuvieron, y mi tía fue una de ellas. Ella me crió aquí hasta que tuve 9 años, hasta que se marchó a Dublín. Desde ese momento todo comenzó a decaer. El viento fue despojando el tejado y la lluvia pudrió el maderamen. Poco a poco, a través de estos 60 años, la casa se fue convirtiendo en esto que hoy ve usted. Pero yo aún tengo cierto afecto por el lugar, por los viejos tiempos. Nunca vengo por aquí, pero quise echar un vistazo. No pienso que esté viniendo muchas veces a ver la vieja casa, ya que estaré bajo el césped en no mucho tiempo. Usted se mantiene joven, dije, y dejando este trivial tema, comenté, no me sorprende que le guste este viejo lugar. Es un bello lugar, con muchos árboles. Desearía que lo hubiera visto cuando las nueces estaban maduras.
son las nueces más dulces de toda Irlanda, creo, contestó con un práctico sentido de lo pintoresco. Usted se llenaría los bolsillos mientras lo recorría. Este es un bosque muy antiguo, comenté. No he visto ninguno más hermoso en toda Irlanda. Ella. Usía, todas las montañas de por aquí ya tenían bosques cuando mi padre era mozo, y Murro Agud era el más grande de todos. La mayoría eran robles, y hoy han sido en gran parte talados. Ni uno quedó que se pueda comparar con los de aquellos tiempos. ¿Qué camino tomó, Usía, para llegar hasta aquí? ¿Vino desde Limerick? No. Killaloe. Bueno, entonces pasó por el lugar donde estaba en los viejos tiempos el Murro Agud. Fue cerca de allí que Sir Dominic Sarsfield se encontró por primera vez con el diablo, el Señor nos libre, y este fue un mal encuentro para él. Había tomado interés en esta aventura que había tenido lugar en el mismo marco que ahora me atraía tanto, y mi nuevo conocido, el pequeño encorvado, estaba bien dispuesto a narrarme la historia. Y comenzando a hablar, pronto nos sentamos. Cuando Sir Dominic estaba aquí, la propiedad estaba esplendorosa, y aquí tenían lugar grandes fiestas, había música y se le daba la bienvenida a todos aquellos que se acercaban. Había vino de tonel de clase, comida caliente, como para incendiar una ciudad, y cerveza y sidra, como para hacer flotar un buque. Esto duraba casi todo el mes, hasta que el tiempo y la lluvia estropeaban las diversiones de nuestras danzas. Por esa época comenzaba la feria de Ayibayik y Yudeen, distrayéndonos con sus diversiones. Pero Sir Dominic solo estaba comenzando, y no le había quedado método por intentar que lo llevase a deshacerse de su fortuna, bebida, dados, carreras, naipes y todo tipo de azares, con lo que no pasaron muchos años para que se viera en deuda y se convirtiera en un hombre muy desgraciado. Al mundo exterior mostró, mientras pudo, como que no ocurría nada. Luego vendió todos sus perros y luego fueron casi todos los caballos. Con eso se marchó a Francia, y nadie escuchó nada de él durante algo así como 2 o 3 años. Hasta que al final, muy inesperadamente, una noche se escuchó un golpe en la gran ventana de la cocina. Eran pasadas las 10 y el viejo Connor Hanlon, mi abuelo el mayordomo, estaba sentado al lado del fuego, solo, calentándose. Soplaba un viento fuerte por las montañas, y silbaba a través de la copa de los árboles, y hacía un ruido triste a través de la gran chimenea.